¿Qué sucedió antes de la creación del mundo? En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, fue escogido antes de la fundación del mundo, pero fue revelado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Génesis documenta el comienzo de la creación en la historia humana, pero no abarca los eventos de la eternidad pasada, ya que Moisés optó por omitirlos. Antes de la creación de la humanidad, en el mundo material, existía una historia independiente de la creación. Dios existía antes de que los conceptos de energía, tiempo, espacio y universo fueran hablados a la existencia. El resto de las Escrituras ofrece algunas pistas sobre la historia de la eternidad pasada que precedió a la vida humana. Antes de la creación de la tierra estaba Dios, y Dios tenía majestad con su Hijo. Jesús explicó quién era Él antes de la creación del mundo. Jesús compartió muchos misterios con nosotros, incluyendo eventos antes de la creación. La oración que Jesús hizo en Juan 17 es uno de los capítulos más significativos de la Biblia. Es considerada la oración más poderosa hecha por la mayor persona que ha vivido. A través de esta oración, podemos sentir el corazón de Jesús mientras ora a su Padre. La Biblia contiene muchas oraciones notables. Mientras admiramos las oraciones de Salomón, Abraham y Moisés, esta oración específica destaca como la más notable registrada en la Biblia. Jesús habló sobre el esplendor y grandeza que compartió con Dios Padre antes de la creación del mundo. En Juan 17, versículos 1 a 5, Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique, así como le diste autoridad sobre toda la humanidad, para que a todos los que le diste, Él dé la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Te glorifiqué en la tierra, completando la obra que me diste para hacer. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Antes de la creación de la tierra estaba Dios, y Dios tenía majestad con su Hijo. El libro de Génesis comienza con la creación del hombre y otras criaturas, pero es evidente que Dios no comenzó allí. Según la Biblia, Dios estaba presente en el inicio, cuando se creó el universo. De acuerdo con la Biblia, Dios existía antes de la creación del universo. Él es descrito como un ser eterno que siempre ha existido y siempre existirá. Esto es respaldado por varios versículos a lo largo de la Escritura. En Génesis capítulo 1, la palabra Él es sustituida por Elohim, que es un sustantivo plural que significa dioses. Esto implica que Dios es tres en uno. Aunque esta estructura gramatical puede parecer incorrecta, es teológicamente correcta y significa la naturaleza trina de Dios. Las oraciones auténticas pueden a menudo revelar los pensamientos y emociones más profundos de una persona. Juan 17 ofrece una rara oportunidad de ser testigos de la verdadera naturaleza y corazón de Jesús. A través de esta oración, Jesús aborda varios temas explorados a lo largo del Evangelio, incluyendo la gloria, ser enviado, creer, mundo, amor, Jesús. Él pidió ser glorificado. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique. Antes, la hora de la glorificación de Jesús aún no había llegado, pero ahora ha llegado la hora. Jesús oró primero por sí mismo, pero su pedido no era egoísta. Su preocupación por sí mismo era una preocupación por la gloria del Padre. El Hijo solo puede glorificar al Padre si el Padre primero responde a la oración del Hijo, glorificándolo. Jesús no esperó hasta su obra en la cruz para glorificar a Dios Padre. Toda su vida glorificó a Dios en la tierra. Jesús glorificó al Padre a través de su vida, desde su circuncisión y dedicación en el templo hasta su obediencia silenciosa en Nazaret. Jesús trajo gloria a Dios Padre a través de su fe inquebrantable, obediencia y trabajo diligente a lo largo de su ministerio terrenal. Cada sermón que predicó, cada ciego o enfermo que curó, cada instrucción y entrenamiento que dio a sus discípulos, cada enfrentamiento con líderes religiosos corruptos, cada pregunta que respondió y cada toque amoroso que dio,
Todos sirvieron para glorificar a Dios Padre. Entonces leemos: he terminado la obra. Jesús, con confianza y seguridad divinas, vio la obra en la cruz como ya concluida. Jesús pidió al Padre que lo glorificara con la misma gloria del Padre. Eso era una oración de completa dependencia de Dios Padre, no independencia. Muchos individuos piden alabanza y atención, pero su petición de glorificación es vastamente diferente de la oración de Jesús: glorifícame junto contigo. La diferencia está normalmente entre dependencia e independencia. También leemos: con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús era consciente de su preexistencia y la naturaleza de ella. Sabía que hubo un tiempo en la eternidad pasada cuando Dios Hijo y Dios Padre compartieron gloria. Jesús no podría honestamente o sanamente orar eso si Él no fuera el propio Yahvé, igual a Dios Padre. En Isaías 42, versículo 8, Yahvé proclamó que Él no comparte su gloria con nadie. Si Dios Padre y Dios Hijo comparten su gloria, ambos deben ser Yahvé. Un comentarista bíblico observó que Él tenía una petición principal: que el Padre lo recibiera de vuelta a la gloria que había renunciado para cumplir su misión. Esta petición por un retorno a la gloria prístina implica inconfundiblemente su preexistencia e igualdad con el Padre. Esto confirma su afirmación de que Él y el Padre son uno. Juan 10, 30. El Evangelio de Juan enfatizó la gloria de Jesús a lo largo de su narrativa. Juan fue cuidadoso al registrar las muchas maneras en que Jesús se refirió a su propia gloria. En esta oración, los eventos que conducen a la crucifixión ya habían comenzado con la traición. La frase «ahora el Hijo del Hombre es glorificado» se refiere al motivo por el cual Jesús vino al mundo. Él moriría y luego sería resucitado como un sacrificio sustitutivo. El Hijo glorificaría al Padre y el Padre glorificaría al Hijo. Ellos promoverían la gloria uno del otro, destacando la grandeza de Dios. De hecho, esto es lo que los cristianos están llamados a hacer. Todo lo que hacemos en pensamiento, palabra y acción es para la gloria de Dios. Jesús no solo ora por Él mismo, Él ora por nosotros. En Juan 17, 4, Jesús dice: Padre, deseo que también aquellos que me diste estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me diste, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Todo lo que somos o nos convertimos en nuestras vidas espirituales se debe al Salvador que se dio por nosotros, que oró por nosotros para que pudiéramos ser uno con Él, y que nos dio un hermoso patrón a seguir en nuestras propias vidas de oración. Al final, vemos a Jesús y su gloria nuevamente en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, Juan fue encargado de documentar las cosas que había visto. Juan ve a un Jesús poderoso que no se compara con ningún hombre típico. Apocalipsis 1, 12 a 13. Entonces me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros a alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba a los pies y con un cinturón de oro alrededor del pecho. Esto fue lo que Juan vio: el Hijo del Hombre, el Jesús honrado. Juan describió la voz que oyó como distinta y marcante, como el sonido de una trompeta. La voz poderosa es la de Alfa y Omega, el primero y el último, que está al principio y al final de todo. Porque Jesús se identificó con esos nombres en Apocalipsis capítulo 1, 8. Sabemos que esa era la voz poderosa de Jesús. El título, el primero y el último, pertenece al Señor Yahvé, el Dios de Israel. El título, Alfa y Omega, tiene la misma idea de primero y último. Esta es una de las pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús claramente reclamó ser Dios. Solo podemos imaginar lo que pasó por la mente de Juan cuando se volvió al sonido de la voz que oyó. Probablemente, el sonido no correspondía perfectamente a la manera como él recordaba la voz de Jesús. Juan la describió como de una trompeta. Apocalipsis 1, 10. Sin embargo, sabía que era Jesús debido a la descripción que la propia voz hizo de sí misma como Alfa y Omega. Después de pasar un tiempo significativo con Jesús durante su ministerio en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse con él cara a cara después de todos esos años.
La túnica y el cinturón pueden evocar imágenes del sumo sacerdote de la Biblia y también pueden implicar que Jesús es el sumo sacerdote para su pueblo. Las únicas otras ocurrencias de cinturones en Apocalipsis están en el capítulo 15, versículo 6, también dorados, donde es una imagen sacerdotal para ángeles en el templo celestial. Así, Jesús aparece no solo como rey, sino como sacerdote, una combinación de imágenes que se hizo familiar para el pueblo judío en el período mabánico. Juan entonces continúa: su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, como si hubiesen sido refinados en una fornalla, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Apocalipsis 1, 14 a 15. Esta descripción de sus ojos es similar a la narrativa que recibimos de un ángel en el libro de Daniel, Daniel 10, 6. La descripción de sus miembros es similar a la narrativa que recibimos de un ángel en el libro de Ezequiel, Ezequiel 1, 7. Las características angélicas que aparecen en la visión de Juan de Jesús no lo rebajan al mismo nivel de los ángeles, pero probablemente sirven para enfatizar la inmensa grandeza de Jesús. Él no puede ser retratado como menos glorioso que un ángel glorioso. Ojos como fuego describen ojos apasionados en la literatura griega, pero también pueden retratar los ojos llameantes sobrenaturales de seres divinos o ángeles. El metal brillante también puede retratar la gloria de Dios en Ezequiel 1, 27. Sin embargo, otras características sugieren que, aunque Juan retrata la gloria de Jesús como no inferior a la de un ángel, ella es ciertamente más que la de un ángel. El rostro de Jesús también brilla como el sol. Los textos griegos a veces retratan a la divinidad brillando como el sol o relámpago. Los textos judíos hacían lo mismo para ángeles y otros, pero también para Dios mismo. Juan entonces continúa en Apocalipsis 1, 16 a 17. En su mano derecha, él sostenía 7 estrellas. De su boca salía una espada afilada de 2 filos, y su rostro era como el sol brillando en toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: «No temas, yo soy el primero y el último». Aun siendo un apóstol que conoció a Jesús mientras él estaba en la tierra, Juan quedó asombrado tras ver esa visión increíble. Incluso los 3 años que Juan vivió en la tierra con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial. En ese momento, Juan comprendió el poder divino y la majestad que Jesús había abdicado mientras vivía en la tierra. Filipenses 2, 7. En ese momento, Juan supo qué milagro fue que Jesús pudiera ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba en esta tierra. Apocalipsis 1, 8. Y el viviente: yo estaba muerto, y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es aquel que vive, estuvo muerto y está vivo para siempre, posee credenciales de resurrección y vive para nunca más morir. La victoria que Jesús alcanzó sobre el pecado y la muerte fue eterna. No resucitó de entre los muertos solo para morir de nuevo. Jesús es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte. Algunos creen que el diablo tiene la autoridad o poder para decidir quién vive y quién muere, pero están evidentemente equivocados, ya que solo Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte. En su forma original, Apocalipsis era conocido en griego antiguo como Apocalipsis, que significa revelación y desvelamiento. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en el sentido de que pertenece a Él, y Él es quien hace la revelación. Jesús es la persona sobre quien el libro nos cuenta. ¿Por qué necesitamos una revelación de Jesús? Leemos que Dios se la dio a Él para mostrar a sus siervos. Esta es una razón significativa por la cual Dios optó por revelar esa información sobre Jesucristo a la humanidad. La creación de los hijos de Dios plantea muchas preguntas entre los lectores de la Biblia. La identidad misteriosa tanto de los hijos de Dios como de los Nefilim es cautivadora en Génesis 6, 1 a 4 y en el libro de Job. En el libro de Job,
Hay un hombre rico llamado Job, que vivía en la tierra de Uz, con su familia extensa y vastos rebaños. Job es conocido por ser íntegro y justo, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Él mantiene una relación disciplinada con Dios. Sin embargo, Job pronto pierde todos sus bienes y sufre mucho. Este sufrimiento afecta a Job, haciéndolo amargo, ansioso y temeroso. Job desea confrontar a Dios y protestar. Eventualmente, Dios interviene en la situación. Job pidió a Dios que hablara con él 36 veces, y ahora recibe su deseo. En Job 38, 4-7, Dios pregunta: ¿Dónde estabas cuando yo establecía los fundamentos de la tierra? Dime, si tienes entendimiento, ¿quién determinó sus medidas? Dilo, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella la línea de medición? ¿Sobre qué están asentadas sus bases? ¿O quién colocó su piedra angular, mientras las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los hijos de Dios, ángeles, gritaban de alegría? El propósito de esta afirmación es dejar claro que, cuando Dios creó los fundamentos de la tierra, Job no estaba presente. Las preguntas también sirven para recordar a Job que había muchas cosas que él no sabía. Leemos: mientras las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría, revelando que seres angélicos, referidos como estrellas matutinas y hijos de Dios, presenciaron la creación de la tierra y celebraron la gloria, el poder y la sabiduría de Dios involucrados en el proceso. Tras la creación, surgieron relatos de matrimonios entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo cual era considerado impío durante un tiempo de rápido crecimiento poblacional, principalmente debido a largas expectativas de vida en el mundo prediluviano. En Génesis 6, 1-4, leemos: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas a las que escogieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él es carne, sus días serán 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Ellos eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Tanto el judaísmo precristiano como la iglesia primitiva creían que los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que tomaron esposas humanas y engendraron gigantes conocidos como Nefilim. Las tres principales perspectivas sobre la identidad de los hijos de Dios son: 1. Eran ángeles caídos. 2. Eran poderosos gobernantes humanos. O 3. Eran descendientes piadosos de Set, que se casaron con descendientes impías de Caín. La creencia tradicional es que los hijos de Dios eran seres sobrenaturales que tuvieron hijos con mujeres humanas, resultando en los Nefilim. Aquí están las razones que apoyan esta visión. El hecho de que la frase «hijos de Dios» siempre se refiere a ángeles en el Antiguo Testamento apoya esta idea. Job 1, 6, 2, 1, 38, 7. En los tres casos, los hijos de Dios son seres espirituales, angelicales, incluyendo a Satanás. El uso de la frase en Job sugiere que Génesis 6 se refiere a seres espirituales, angelicales. Génesis 6, 1-2 contrasta a los hijos de Dios con el hombre, implicando que son seres no humanos. Génesis 6, 1 dice que el hombre comenzó a multiplicarse y a nacer hijas para ellos. La palabra hebrea para hombre es el término genérico para humanidad, como se usa en Génesis 5, 1-2. Los hijos de Dios están contrastados con el hombre, por lo tanto, los hijos de Dios eran distintos del hombre y se casaron con todas las hijas de la humanidad. Como resultado, los hijos de Dios deben ser seres no humanos de algún tipo. El contexto implica que los Nefilim eran la descendencia resultante de seres espirituales y humanos. Los Nefilim, o caídos, en Génesis 6, 4 son figuras misteriosas, los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El texto no explica cómo surgieron los Nefilim, solo afirma que estaban en la tierra en aquellos días. Pero cuando se mencionan los Nefilim, en Génesis 6,
junto con el matrimonio de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, no está claro cómo surgieron estos hombres de renombre, si no fueran el resultado del matrimonio entre seres espirituales y humanos. Judas probablemente entiende Génesis 6, 1-4 como referente al matrimonio entre seres espirituales y humanos. En el libro de Judas hay una referencia a ángeles que abandonaron su lugar de autoridad y morada adecuada. Se cree que este versículo se refiere a los ángeles que dejaron el cielo para venir a la tierra, como se menciona en Génesis capítulo 6, 1-4. Esta interpretación ha sido tradicionalmente interpretada como significando que los hijos de Dios tuvieron hijos con mujeres humanas, resultando en los Nefilim. Aunque esto puede parecer inusual para nosotros hoy, debemos recordar que la Biblia está llena de eventos extraordinarios. La verdad es a menudo más extraña que la ficción, y el mundo creado por Dios es mucho más allá de nuestro entendimiento limitado. Judas 6 habla de ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, pero abandonaron su morada apropiada. A menos que Judas esté refiriéndose a un evento desconocido, parece estar refiriéndose a los ángeles que abandonaron el cielo para vivir en la tierra, como se menciona en Génesis 6, 1-4. Estos argumentos apoyan la visión tradicional de que los hijos de Dios se unieron con mujeres humanas y dieron a luz a los Nefilim. Aunque esto pueda parecer extraño para los oídos modernos, lo mismo puede decirse de toda la Biblia. La verdad es más extraña que la ficción, y el mundo que Dios creó está lejos de lo que comúnmente creemos. Es más preciso ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios, o hombres exclusivamente poseídos por demonios, y a las hijas de los hombres como mujeres humanas. Judas 6 y los ángeles que no mantuvieron su propio lugar de poder, pero abandonaron su morada propia, están encadenados en tinieblas eternas para el juicio del gran día. Judas 6 también explica lo que Dios hizo con estos ángeles malos. La primera epístola de Pedro 3, 19-20, nos informa que Jesús proclamó su victoria en la cruz sobre ellos. Ángeles caídos son raramente mencionados en la Biblia, ya que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca cayeron en desgracia y fueron al lado oscuro. Sin embargo, algunos eligieron hacerlo. Los ángeles caídos no mantuvieron su principio, lo que significa que no siguieron el camino para el cual fueron creados. Los ángeles fueron creados para estar en el cielo con Dios, alabándolo y haciendo su voluntad. Ellos, como los humanos, fueron creados para glorificar a Dios, pero los humanos fueron creados para vivir en la tierra, no los ángeles. Sin embargo, estos ángeles dejaron su principio o punto de partida en el cielo. Eligieron rechazar el plan de Dios para sus vidas, ejerciendo su libre albedrío. Según la Biblia, estos ángeles son ángeles caídos porque abandonaron el cielo. ¿Qué sucedió con estos ángeles, según la Biblia? La segunda epístola de Pedro 2, 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosas de oscuridad, reservados para el juicio. El líder de estos ángeles es Satanás, que se transforma en ángel de luz. El diablo conspiró contra Dios, su creador, y él y los ángeles que lo siguieron perdieron la batalla. ¿Qué sucede después de que los ángeles caídos dejan el cielo? Según Mateo capítulo 25, versículo 41, el fuego eterno, infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue planeado para una sola persona, aunque Judas y otros ciertamente terminarán allí al final. Al final, Satanás y los ángeles caídos fueron los destinatarios previstos del infierno. El infierno fue creado en el cielo como castigo final para los líderes de la gran rebelión, pero el Señor permite que otros en las naciones que Él juzga también vayan allí, debido a la elección, el libre albedrío y la responsabilidad dada por Dios al hombre de elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Y es al infierno a donde Satanás y los ángeles caídos, un tercio de los que se rebelaron a su lado, irán al final de todas las cosas. Dios ejercerá su ira sobre aquellos que se rebelaron contra Él, y Satanás y los ángeles caídos no escaparán ilesos. Hemos visto aquí que los ángeles caídos existen,
Aunque la idea de caídos de la gracia es un concepto difícil para algunos de nosotros comprender. Nos gustaría creer que los ángeles no pueden caer, pero la historia bíblica prueba lo contrario. Los ángeles caídos son conocidos por ser un tercio del ejército angelical que sigue a Satanás en la gran rebelión y trata de derrocar a Dios y su trono y reinar para asumir el cielo. También sabemos que el intento fue un fracaso colosal y que Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Algunos ángeles caídos están ahora en el infierno y otros en la tierra, siguiendo caminos separados. Según Génesis 6, ángeles caídos se casaron con humanos y tuvieron hijos gigantes por mujeres humanas. Como podemos ver, Satanás es mucho más que una figura roja con cuernos y un tridente. Es un ser antiguo con poder espiritual real que usa para el mal y fines egoístas. Él es particularmente hostil a los cristianos y busca su aniquilación. Por lo tanto, aquí hay tres verdades cruciales a tener en mente mientras navegamos en esta realidad espiritual. 1. Es un grave error considerar a Dios y al diablo como opuestos polares. Esto le da a Satanás mucho más crédito del que merece. La disparidad de poder entre Dios y Satanás es la de un creador infinito y su obra. No importa cuán astuto, astucioso o poderoso se vuelva Satanás en su rebelión contra Dios, nunca será capaz de igualar el poder de aquel que lo creó. Simplemente, ningún ser angelical, sea caído o justo, puede competir con el poder y la fuerza de Jesús. 2. Por otro lado, subestimar el poder de Satanás es un error igualmente peligroso. No es más fuerte que Dios, pero es más fuerte que tú. Durante milenios, Satanás ha ideado esquemas sombríos y malignos. Es un mentiroso hábil y un manipulador, con un poder inigualable por cualquier humano mortal. Pero, aunque debemos estar atentos a Satanás, no necesitamos temerle. Ni siquiera sabemos cuál es su verdadero nombre, lo que creo que es intencional. Es una pista sutil de que no es una amenaza lo suficientemente grande para Dios como para que valga la pena conocer su nombre. La derrota de Satanás fue predicha desde el principio. Podemos ver el final desde el principio en los primeros capítulos de Génesis. Dios declara a la serpiente derrotada incluso después de que ella llevó a Adán y Eva al error. Aquí está lo que Dios tiene que decir a la serpiente, y vemos esa promesa cumplida en el sacrificio de Jesús. A pesar de haber sufrido el golpe fatal, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente al entregar su espíritu, y esperamos ansiosamente el día en que esa promesa se realizará por completo. 3. Esté preparado para la guerra espiritual. Muchos de nosotros, criados en los tiempos modernos, a menudo nos volvemos ciegos a las realidades espirituales y las fuerzas invisibles en acción. Aprendemos sobre ellas en libros, hablamos sobre ellas, pero pocos de nosotros realmente participamos en ellas. Al hacerlo, podemos exponernos a ataques espirituales. La forma más rápida de perder una batalla es no ser consciente de que estás involucrado en una. El poder de Jesús es mucho más que palabras en una página y esperanza para después de morir. Las batallas espirituales ocurren todos los días a nuestro alrededor. Para ser guerreros espirituales efectivos, debemos profundizar en la oración, sintonizar nuestros corazones con la presencia muy real de Dios y cultivar el discernimiento mientras buscamos realizar la obra de nuestro Padre. Nuestro adversario es formidable, pero nuestro Dios es aún más. Una guerra espiritual está sucediendo ahora, que afecta a todos en el planeta. Es un enfrentamiento entre dos reinos, uno liderado por el todopoderoso Dios, el príncipe de paz, y el otro liderado por Satanás, el príncipe del poder de las tinieblas. Un mundo espiritual nos rodea, mucho más poblado, poderoso y lleno de recursos que nuestro propio mundo visible de seres humanos. Espíritus, tanto buenos como malos, se mueven entre nosotros. Se desplazan de lugar a lugar con velocidad y silencio increíbles, viviendo en los espacios aéreos a nuestro alrededor. Algunos se preocupan por nuestro bienestar, mientras que otros están empeñados en hacernos daño. Existen dos reinos, uno de Dios y otro de su gran adversario Satanás. Uno representa el bien y el otro el mal. Uno representa la luz y el otro las tinieblas. Uno representa bendiciones
y el otro maldiciones. Uno representa vida y el otro muerte. Estos dos reinos antagónicos no pueden coexistir, están en constante conflicto. ¿Cuándo comenzó el conflicto espiritual? ¿Cuáles fueron las causas raíces? Después de ser expulsados del tercer cielo, Satanás y sus seguidores se comprometieron entre sí y formaron el reino rebelde, que todavía existe hoy y continuará existiendo hasta ser destruido por el poder supremo de Dios. Pablo nos advirtió mantener nuestro objetivo principal en mente, para que podamos resistir las artimañas del diablo y no volvamos unos contra otros. Él enfatizó que nuestro adversario no es carne y sangre, sino los malignos y sus agentes. Este evento ocurrió antes de la creación del mundo. Muchas personas preguntan qué sucedió antes de la fundación de la tierra. Varios eventos ocurrieron, pero hubo un acontecimiento que involucró a usted antes de las fundaciones de la tierra. Dios lo eligió. En Efesios 1, 3-4 leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, así como nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e irreprensibles delante de Él en amor. La carta de Pablo a los Efesios es distinta de muchas de sus otras cartas encontradas en el Nuevo Testamento. Al igual que Romanos, Efesios no fue tanto diseñada para abordar preocupaciones en una iglesia específica, sino fue escrita para aclarar algunos de los grandes principios que impregnan el Nuevo Testamento. Si la carta a los romanos se concentra más en el trabajo de Dios, en el cristiano individual, Efesios abarca los grandes temas de la obra de Dios en la iglesia, la comunidad de creyentes. Al considerar las ideas enormes y gloriosas presentadas en Efesios, es esencial recordar que Pablo escribió esta epístola mientras estaba en prisión. Pablo escribió en 1 Corintios 2, 9-10, pero como está escrito, las cosas que el ojo no vio y el oído no oyó y no subieron al corazón del hombre, son las cosas que Dios preparó para aquellos que lo aman. Porque a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, pues el Espíritu escudriña todas las cosas hasta las profundidades de Dios. Leemos que nos bendijo. El nosotros incluye a judíos y gentiles en la iglesia en Éfeso y más allá. Era esencial enfatizar que estas bendiciones están disponibles tanto para creyentes gentiles como para el pueblo judío del primer siglo. El pueblo judío del primer siglo tenía una profunda comprensión de lo que significaba ser bendecido, tener un llamado y ser predestinado. Pablo, sin embargo, mostró que estos dones ahora están disponibles para los cristianos. Leemos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones se refieren a bendiciones espirituales, no materiales, y están localizadas en los lugares celestiales en Cristo. Son superiores, más valiosas y más seguras que las bendiciones terrenales. Un famoso predicador observó: un nuevo corazón es mejor que un nuevo abrigo. Alimentarse de Cristo es mejor que tener el mejor alimento terrenal. Ser heredero de Dios es mejor que ser heredero del mayor noble. Tener a Dios por nuestra porción es infinitamente más bendito que poseer grandes extensiones de tierra. Si no podemos reconocer los beneficios que las bendiciones espirituales proporcionan, entonces somos reducidos a la condición de animales. Los animales viven únicamente para comer, dormir, divertirse y reproducirse. Sin embargo, fuimos creados a imagen de Dios, y Dios tiene algo mucho mejor reservado para nosotros. Muchas personas prefieren vivir al mismo nivel que los animales, pero Dios quiere que conozcamos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La posesión de toda bendición espiritual es tan cierta como ser elegidos por Él y elegidos antes de la fundación del mundo. Lo que Pablo dice en este pasaje es demasiado esencial como para ser minimizado. Dios elige a los creyentes. Esta palabra significa elegir, seleccionar. La voz de este término implica elegir para sí mismo, y en su uso generalmente es elegir una cosa entre muchas. Esta palabra se usa cuando Jesús elige a sus discípulos, llamándolos para ser su círculo íntimo de seguidores, Lucas 6:13.
pero su uso principal en el Nuevo Testamento es referirse a la elección de creyentes por Dios en Cristo para la salvación. Somos llamados fuera del mundo para pertenecer a Cristo. Juan 15, 16. Pablo continúa en Efesios 1, 5-6, y nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Las palabras santo y sin mancha son una metáfora tomada de los sacrificios perfectos e inmaculados que la ley exigía que el pueblo trajera al altar de Dios. Leemos, habiéndonos predestinado para la adopción como hijos por medio de Jesucristo para sí mismo. Este es el plan que el Padre tiene para aquellos que ha elegido, y es ser adoptados. No solo seremos salvos y pasaremos por una transformación personal como parte del plan desplegado de Dios para nosotros, sino que también desarrollaremos una conexión cercana y confiada con el Padre. En la ley romana, cuando la adopción estaba completa, era completa de verdad. La persona que había sido adoptada ganaba todos los derechos de hijo legítimo en su nueva familia, pero perdía todos sus derechos en su familia anterior. Tras la adopción ser finalizada, él era considerado una persona totalmente diferente por el sistema legal, empezando de nuevo con la nueva familia. Todas las deudas y obligaciones asociadas con su familia anterior eran canceladas como si nunca hubiesen sido incurridas. Leemos, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual Él nos hizo aceptos en el amado. El aspecto relacional se enfatiza nuevamente, pues Pablo describe el estado de aceptación concedido a cada creyente debido a la gracia de Dios. La aceptación del Padre de Jesús fue total. Todo lo que Él era, lo que hablaba y lo que realizaba, eran todos loables a los ojos de Dios Padre, y en ese punto somos aceptados en el amado. Efesios 1, 7-8. En Él tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Leemos, en Él tenemos la redención por su sangre. Solo en Él, y en nadie más, podemos encontrar redención. No hay posibilidad de redención separada de Jesús y de la sangre que derramó en la cruz. Observa, no es la redención por su poder, es por su sangre. La palabra griega apolutrosis, de la cual obtenemos la palabra redención, implica el acto de liberar completamente. En Efesios 2, entendemos que necesitamos redención porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos todos pecadores que fallamos en alcanzar la gloria de Dios. Fuera de Jesús, todos merecemos la muerte, pero en Jesús podemos tener vida. No es por quienes somos que Dios nos elige, sino por quién es Él. Dios también nos elige para que podamos unirnos a su obra en el mundo. Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Moisés explica a los hijos de Israel en Deuteronomio 7, 7-9, las razones por las cuales Dios los eligió como su pueblo. Dios no eligió a Israel por necesidad, ya que ya tenía todo lo que necesitaba dentro de sí mismo, incluso antes de la creación. Sin embargo, creó el reino para su Hijo y su pueblo, a quienes Él pretendía bendecir. El propósito final de la salvación es glorificar a Dios, pero es importante notar que también resulta en nuestra glorificación. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, según la Biblia, la existencia de Dios precede a la del universo y Él existe más allá de las leyes físicas que lo gobiernan. Como se declara en el Salmo 92, Moisés proclama, «Antes que los montes fueran engendrados, o que formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios». Al intentar contemplar la preexistencia de Dios, a menudo pensamos en Él existiendo por billones de años antes de la creación, pero esa es una comprensión incompleta. De hecho, Dios es atemporal. Él creó el propio tiempo y también puede entrar en el tiempo y el espacio para intervenir en eventos siempre que sea necesario. Esto significa que Dios está fuera de las limitaciones del tiempo y puede ver el pasado, presente y futuro simultáneamente.
Además, la capacidad de Dios de entrar en el tiempo y el espacio le permite interactuar con su creación e intervenir en asuntos humanos en cualquier punto. Es natural para nosotros preguntar qué estaba haciendo Dios en la eternidad pasada antes de crear el universo. El concepto de lo que Dios estaba haciendo antes de la creación es desafiador para nosotros comprender completamente, dada nuestra comprensión humana limitada. Sin embargo, en las Escrituras, Dios ha revelado ciertos detalles sobre su actividad precreación que pueden ayudarnos a obtener una comprensión más profunda de su naturaleza, así como de su relación con el mundo creado y sus planes para él. Al explorar estos detalles, podemos obtener insights sobre la naturaleza de la existencia de Dios fuera del tiempo y el espacio y las maneras en las que orquestó el despliegue del cosmos. Este puede ser un estudio profundamente enriquecedor y esclarecedor para aquellos que buscan conocer mejor a Dios. Concluyendo, nuestra jornada de fe y comprensión es continua, y la búsqueda del conocimiento de Dios y de su obra es una invitación para explorar los misterios y maravillas que Él ha revelado en las Escrituras. Que podamos abordar estos misterios con humildad, reverencia y un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para enseñarnos.